De la misma manera que en arquitectura nos encontramos una corriente mayoritaria o que gustaba más a las clases dominantes, que era eclecticista, la arquitectura historicista, en el ámbito de la pintura nos pasará lo mismo. En esta segunda mitad del siglo XIX, a pesar de estos movimientos alternativos e innovadores que hemos ido comentando, los pintores académicos serán los más celebrados, serán los que van a dominar el panorama a nivel de clientela. Baudelaire, que además de poeta también destacó como crítico de arte, va a rechazar públicamente tanto la pintura realista como el daguerrotipo, y a este último lo va a culpar de todos los males del arte. Básicamente el daguerrotipo es el nombre que reciben las imágenes producidas por el prototipo de cámara fotográfica que diseñaron Niepce y Daguerre, sobre todo el primero, aunque Daguerre se quedó con, digamos, la patente. Básicamente nos tenemos que centrar en estos inicios de experimentación fotográfica, en esta carrera científica y técnica para ver quién es como el que llega antes a diseñar una cámara y también un soporte físico para la fotografía. Recuperando a Baudelaire, a la vez que rechaza la pintura realista y el daguerrotipo, defiende la pintura de historia, la pintura que representaba grandes temas, academicista básicamente. Un representante que debemos destacar de esta temática histórica, temática marcadamente académica, es Thomas Couture, del cual comentaremos esta obra que es Romanos de la decadencia. Esta composición de gran formato viene acompañada de un verso de Juvenal, que fue un poeta satírico romano, y dice lo siguiente: más cruel que la guerra, el vicio se ha batido sobre Roma, y venga el universo vencido. Tanto el título como este verso nos induce a pensar que Roma cayó, el Imperio Romano, cayó por culpa de este descontrol y el vicio que se encontraba precisamente dentro del imperio, es decir, no tanto por consecuencias externas, sino también por consecuencias internas. La obra nos muestra una gran cantidad de personajes en el centro, el formato es apaisado y toda la parte inferior, digamos, terrenal del cuadro está llena de personajes en distintas posturas. Generalmente encontramos muchas torsiones. Podríamos decir que es una escena desordenada. Esto se explica porque lo que se está representando es una bacanal o orgía, donde impera la bebida, la comida, las pulsiones sexuales, el placer, etc. Vemos también como no todos los personajes forman parte de esta convulsa bacanal. Encontramos 3 personajes distanciados de este centro convulso. Uno a la izquierda, sentado sobre la peana de una escultura, y 2 a la derecha, que se miran la escena con cara de reproche. Estas no son las únicas figuras que están en desacuerdo con lo que está sucediendo, sino que también las esculturas que representan a filósofos, a emperadores romanos, es decir, a personajes respetables, también miran la escena condenándola. De la ilustración de un texto de la antigüedad, Couture abarca la sociedad francesa de su época, está haciendo una crítica a la sociedad de su época. De ideología republicana y anticlerical, Couture critica la decadencia moral de la Francia monárquica de su época. El contexto al que hace referencia Couture y también su obra es el conocido como la monarquía de Julio. Básicamente es un periodo histórico desarrollado en Francia entre 1830, que es cuando se produce la Revolución de 1830, representada por Delacroix, hasta la Revolución Francesa de 1848, que es la que hemos visto hace nada con el realismo. La crítica acoge muy bien esta obra, ya que ve en ella una herramienta política. Comparan estos romanos decadentes con los franceses de la decadencia, que son los considerados monárquicos. Este periodo decadente representado por la monarquía también se entiende muy bien si tenemos en cuenta que el periodo posterior está formado por la Segunda República, que después será precedida por el Segundo Imperio de Napoleón III, que ya hemos trabajado. Generalmente la obra de Couture vendrá marcada por esta crítica
del presente, utilizando para ello temas del pasado. Estos pintores académicos también van a ser llamados pompiers. La palabra pompier significa bomberos. Estos pintores serán llamados así porque en sus temas históricos, en sus pinturas históricas, los personajes llevaban unos cascos parecidos a los que llevaban los bomberos de esta época. El término pompier se utiliza a partir de la década de los 80 para hacer referencia a aquellos académicos que innovaban muy poco. Este término, que como os he comentado lo traduciríamos con nuestra palabra bombero, se utilizaba porque en esa época los bomberos iban vestidos con un casco que parecía de la milicia romana. De la misma manera que los autores académicos aún se basaban en Grecia y Roma, se establece esta crítica, ya que, como os he comentado, los sombreros de los bomberos parecían de la milicia romana. Otra lectura que podemos establecer es de la similitud que tiene la palabra pompier con la palabra pompa, con algo muy pomposo. Los pintores academicistas que triunfaron en los salones de París, donde, como comentamos, los impresionistas fueron rechazados, son, por ejemplo, Bouguereau y Meissonier. Hablando de Meissonier, su gran proyecto vital es registrar la historia de la caída de Napoleón, de cómo éste también pierde la estima del pueblo y de todos sus soldados. Para explicaros un poco esto, voy a hacer referencia a este cuadro que muestra la campaña de Francia. Podemos observar que para tratarse de una pintura de historia, que normalmente era de grandes dimensiones, este cuadro nos sorprende por tener unas dimensiones muy reducidas y también nos sorprende por la manera en cómo representa a Napoleón. Napoleón no está idealizado como un emperador, como por ejemplo hacía David, sino como uno más del ejército. Vemos que tiene un posado decaído, porque probablemente sabe que se está acercando su final. Acorde con esto, podemos observar que la nieve está sucia, está pisada, algunos soldados muestran una actitud de que preferirían estar en su casa y no en la batalla, como no están animados, no están motivados para la guerra, sino que se nota que preferirían no estar ahí. Es como que en general el cuadro nos muestra esta sensación de penuria, de final catastrófico. No nos muestra una idealización del imperio napoleónico. El cuadro nos sorprende porque tiene un detallismo sorprendente que encaja con esta pintura académica y preciosista. Y también es importante el detalle de que copia exactamente la casaca que llevaba Napoleón en sus gestas y que también Meissonier, para representar mejor el cuadro, va a entrevistar a veteranos de guerra para saber las condiciones que se vivieron en ese mismo momento. Es decir, que entra mucho en aunque está representando una pintura histórica, entra mucho en la concepción que tenían los que vivieron ese momento, en las sensaciones que tenían en ese momento. A partir de este momento vamos a ver cómo estos pintores academicistas van a cambiar la pintura de historia. No va a ser la misma pintura de historia que veíamos con el neoclasicismo o también alguna pintura histórica que veíamos con el romanticismo, sino que va a ser una pintura histórica mucho más íntima. Matizando más cosas sobre este cambio que se va a producir en la pintura de historia, básicamente van a querer hacer una pintura histórica más verosímil y más humana, con la intención de atrapar al espectador. Hemos visto que Meissonier va a optar por hacer una pintura mucho más íntima. Y también hemos visto cómo Couture utiliza esta pintura para hacer una crítica de su presente. Como he empezado diciendo, esta pintura academicista y preciosista va a tener una gran aceptación en esta segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a ver cómo sobresale la obra de Maria Fortuny. Maria Fortuny va a tener 3 obras muy importantes que van a marcar su producción, que son la Batalla de Tetuán, que fue un encargo de carácter oficial y que no es nada fiel a las estructuras que tenía el género histórico anteriormente. Otras 2 obras, como son La Vicaría o El coleccionista de estampas, son las más realistas de su producción, pintadas para el marchante Adolphe Goupil, como os he puesto.
Veremos, pero, como al final de su producción está caracterizado por una pintura iluminista muy parecida a la de los impresionistas. Trasladándonos a España, los pintores de historia obtuvieron las máximas distinciones en los premios nacionales que se celebraban anualmente en Madrid. Vemos como también los pintores académicos en Francia también van a ser los que van a ganar los salones, los premios de estos salones que otorgaba la Academia. En el caso español cabe destacar la figura de Eduardo Rosales, el cual nos presenta una serie de obras cuyas características formales solían estar en relación con la pintura emocional y subjetiva del romanticismo. También cabe destacar la figura de Antonio Gisbert y también la de Francisco Pradilla.